Podemos empezar por autores si queréis y así vamos más ordenados. Y, por ejemplo, ¿qué os parece si empezamos con Peirce? Dale. Sí. Vale. Pues yo, por ejemplo, he visto interesante que para Peirce decía que el significado de una proposición se refería a las consecuencias prácticas que tiene asumir esa proposición. O sea, que los hechos que se deberían cumplir si la proposición fuera cierta, por ejemplo, un vaso no sería frágil según Peirce, sino hasta que se cae y se rompe, y por esto no está inserta la cualidad en el objeto, sino que es una consecuencia de la acción que ha ocurrido. A ver. Sí. ¿Qué opináis al respecto? Sí, y además muy en que contra. esta postura no fue una forma de pensar como se creó ya después. O sea, él solamente la aplicó para diferenciar los conceptos, ya que había de repente confusión entre uno y otro, y que tuviera que dejar alguna herramienta para poder distinguirlos, ¿no? Ya sea que hay algunas palabras que significan lo mismo y hay otras que no. Entonces la manera en la que él sugirió que pudiéramos diferenciar un concepto de otro, pues sería mediante una herramienta como esta. Sin embargo, él no tenía contemplado que se fuera a convertir en un movimiento tan grande que luego llegaría a muchas otras manos y se malinterpretaría o se haría como un movimiento mucho más fuerte filosófico. Él solamente lo vio como una herramienta ya y tuvo gran alcance. Pues fíjense que yo anoté la máxima de pensamiento que lo decía en un libro así, tal cual, que qué efectos que pudieran tener repercusiones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Nuestra concepción de esos efectos constituye la totalidad de nuestra concepción del objeto. O sea que los significados residen en nuestra concepción de los efectos, porque esto se toma como un hábito, como una creencia, y la creencia se demuestra con hábitos. Entonces, si nosotros vemos el fuego y decimos que el fuego quema, entonces nosotros no nos acercamos al fuego porque nuestro efecto que tiene a eso es que nos vamos a quemar y por lo tanto nos alejamos. Y eso se constituye en una creencia que se manifiesta mediante un hábito. Entonces, cuando nosotros vemos el fuego, no nos acercamos porque sabemos que nos va a quemar. Y la manera en la que nosotros corroboramos ese hábito es mediante esta máxima de pensamiento del pragmatismo, donde los efectos deben tener repercusiones prácticas. ¿Y qué pasaría si hubiera un efecto que no tiene consecuencias prácticas? Entonces, pues de acuerdo a esta máxima, no podemos concebirla como tal. O sea, no es que No es válida. no tendríamos una forma de constatar, no tenemos una forma de demostrar la repercusión práctica y por lo tanto no podríamos tener cierta creencia que se manifieste en un hábito. A ver, es que a mí me parece muy interesante porque el pragmatismo era una especie de cuasi positivismo que trataba, digamos, de eliminar la metafísica de los debates. Y en este sentido sí que me pareció muy interesante, sobre todo en esa época en la que había tanta introspección, tantos problemas, sobre todo en psicología, ¿no? En la introspección, en los que no se podía tener claro si un argumento o una proposición podía ser falsable o no, si por qué era cierta, por qué no era cierta, porque en realidad había más metafísica que argumentación lógica y que ciencia realmente. Pero, por ejemplo, no estoy tan seguro de si eso es buena idea ahora mismo, porque en realidad hay aspectos de la realidad o incluso de la realidad propia de una persona que no tiene consecuencias prácticas per se. Por ejemplo, Tolman mostró que había un aprendizaje, pero podía no haber ejecución aunque había aprendizaje en el comportamiento de la rata. Es decir, ponían a la rata en un laboratorio,
¿cómo se dice? En un laberinto, y digamos que cada vez tardaban menos en ejecutar el laberinto. Pero si no había un reforzador, la rata no se movía y no, digamos, no mostraba, no ejecutaba ese aprendizaje que había ido adquiriendo en el pasado. Entonces, quizás no tiene por qué haber consecuencias prácticas para que sea real. Pero como consecuencias prácticas entendemos lo meramente observable. Buena pregunta, Paula. Peirce decía eso, que había que considerar esta creencia en términos observables entre varios sujetos, aunque también mencionan mucho y hacen mucho énfasis en que no era positivista, que esta cuestión del pragmatismo de Peirce al caer en manos de William James ya fue cuando tomó una postura positivista. Pero de hecho, Peirce también tenía una postura más metafísica, que decía que era idealista, Sí. rechazaba el materialismo, el dualismo y el nominalismo, pero era idealista. Y lo positivista ya fue con la mala interpretación de James acerca del pragmatismo de Peirce. Pues a mí me parece muy interesante porque Dewey no está de acuerdo con esta idea de Peirce, de este pragmaticismo, y defiende que las consecuencias prácticas no es la verdad de la proposición, pero sí que es una forma de revelar la verdad. Él entiende que puede haber verdades, o sea, proposiciones verdaderas, que no tienen por qué tener unas consecuencias prácticas, pero cuando tienen unas consecuencias prácticas es más fácil, digamos, más entendible que pueda tener parte de verdad. Por ejemplo, cuando descubrimos leyes del comportamiento humano, cuando lo llevamos a la práctica, cuando nosotros vemos y constatamos que esas leyes de aprendizaje se están dando efectivamente, esa, digamos, retroalimentación del entorno que nos está informando de que efectivamente está sucediendo ese cambio, nos está informando a nosotros de que sí, que esa ley de aprendizaje tiene importancia, de que tiene utilidad. Pero digamos que Dewey pone esa distinción entre consecuencias prácticas y verdad. Peirce no lo diferencia. Peirce dice que para que una proposición sea verdad, tiene que tener consecuencias prácticas. Y yo con esa idea en concreto no estoy de acuerdo. Estoy más de acuerdo con Dewey. Yo también. ¿Por qué estás tú de acuerdo? Tú que siempre Pues estás de acuerdo conmigo. A ver, es que hay mucho que decir, hay mucho que decir. Primero, habría que diferenciar si estamos hablando de conocimiento o de verdad, porque son asuntos relacionados, pero ligeramente diferentes. Vamos a asumir que estamos hablando de verdades. Lo que se está haciendo desde el pragmatismo, al menos desde esta posición original, es un poco confundir, como también ya hacía Marx y el marxismo, los criterios prácticos con criterios teóricos. Y son dos cosas que, si bien relacionadas, ya que sin teoría no hay praxis posible, no puedes derivar una norma de la nada, tienes que partir de ciertos enunciados de hecho, al menos de algunos, y tienen que estar establecidos de alguna forma. Entonces, hay una relación clara, pero no es lo mismo y no se pueden confundir. Entonces, yo ahí también estoy mucho más cerca de Dewey o como se pronuncie. Yo con los nombres de autores soy muy malo. Dewey, pues Franco sabía cómo se pronunciaba. Dewey. Exactamente. ¿Cómo? Dewey. 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 Ni puta idea. John Dewey. Dewey. Pues estoy más de acuerdo con él que con Peirce. Es verdad que no era positivista en el sentido de que él sí que defendía una metafísica científica, idealista, aunque rechazaba también el dualismo y el idealismo de su tiempo. Pero sí que es verdad que con este pragmatismo habría un poco la puerta, con estas confusiones y tanto énfasis en la práctica y en lo observable, habría un poco la ventana a cierto, al menos, a cierto instrumentalismo que también recuerda pues, a una de las corrientes principales del positivismo, que se ha derivado después también del positivismo y el neopositivismo lógico, o de Viena. De hecho, Y fíjate que esto que me estás comentando me está dando ideas interesantes. Me está pareciendo que Peirce era más afín al conductismo radical, bueno, al revés, o sea, que el conductismo metodológico, perdón, era más afín a Peirce y Dewey era más al radical. De hecho, Skinner Pues sí que cita a John Dewey en algunos artículos, en algunos textos. Y no sé si Watson citará a lo mejor a Peirce. Franco, tú que sabes más del tema, a lo mejor tienes alguna idea.
Ahí la verdad que, ahí la verdad que no sabría si estrictamente se basó en esos autores, porque al menos en la definición de comportamiento que él utiliza, como que no iría, me parece a mí, no iría por ese lado, me parece que iría más bien por los criterios de la condicionalidad. Pero no recuerdo haber leído algo estrictamente relacionado precisamente a estos conceptos que estamos tratando de separar, que es conocimiento y verdad. Ajá, yo no conozco tampoco si Watson utilizó a Peirce directamente, pero sí a James. Y James es el que principalmente utilizó a Peirce, aunque malinterpretándolo. Yo, si me permitís, pondría énfasis en una cosa. Independientemente de que sociológica e históricamente alguien se haya visto influido por uno u otro autor, si ha partido de unas ideas asumidas que se comparten con esos otros autores, por mucho que nos haya inspirado en él, creo que también merece, pues eso, indicarlo, aunque no os haya dado históricamente que uno se haya inspirado en otros, si comparten mismas ideas y parten de los mismos postulados y deducen consecuencias similares, creo que también es remarcable. O sea, que no nos centremos, mi consejo es no centrarnos solo en el análisis histórico, sino también simplemente teórico y conceptual de relación de ideas. Estoy de acuerdo, en verdad. Que te da como una especie más de amplitud de entendimiento de cómo esa persona ha podido llegar ahí. Porque no es tanto que Watson haya tenido que leer exactamente a Peirce y decir, vale, esta idea yo la suscribo como tal, sino incluso si lo hace históricamente, el análisis histórico, te darás cuenta que para que un autor florezca, pues está en un determinado ambiente esa persona. Por ejemplo, Marx, si no hubiera estado en la época donde había muchos problemas con la industrialización, con la clase obrera, con todo este tipo de problemas, no hubiera podido desarrollar su teoría en realidad porque no estarían las condiciones materiales para que se viera como tal. Entonces, aunque no esté influenciado directamente, sí que el concepto, las ideas básicas, sí que parece seguir una especie de secuencia. Sí, o sea, ustedes se refieren a que, o sea, a que manejen los mismos conceptos, aunque no hayan partido desde los mismos principios. Creo que es por esto que dice Oscar, se refería a un poco a lo que hablamos más temprano, sobre, por ejemplo, esta explicación que da Dewey sobre lo que es la creencia o el pensamiento, que él lo llama como una actividad que está controlada a solucionar problemas y que se dirige a solucionar problemas. Tranquilamente eso concuerda con la idea de la ley del efecto de Thorndike, por ejemplo, ¿no? Que en la medida en que el gato más podía salir de la caja, en medida que descubría el mecanismo, más rápido iba a ir saliendo, ¿no? Claro. De hecho, si te pones a pensarlo, Thorndike no era conductista. Porque en la época en la que descubrió la ley del efecto, la época en la que Thorndike hacía sus investigaciones, no existía el conductismo en realidad. Lo que existía era la reflexología y el funcionalismo. Y Thorndike, pues al final tenía mucha influencia de ambos. Y entonces, claro, el funcionalismo, si al final, si William James parte de las premisas de Peirce, pues ahí hay digamos, un hilo del que tirar al menos. Y de esta idea de Watson, tú piensas que esa idea de Watson a su vez indirectamente han influido luego en Skinner y en muchos otros autores. Sobre todo autores que se han basado en Skinner o que se han basado en Watson y que parten de aquí, de esta idea. No exactamente, porque al final las ideas van evolucionando. Yo siempre lo llamo como una especie de delirio académico. Cuando hay una especie de teoría o una idea sobre un aspecto de la realidad, con el tiempo, con los años, se va, digamos, dificultando el delirio, se va haciendo más complejo, más difícil de atacar al delirio. Entonces, ¿qué pasa? Que se va complejizando el discurso, se va cambiando la forma y tal, pero la función es exactamente la misma en realidad. Sí. Y hay una cosa interesante que has dicho antes, ahora que lo pienso,
una cosa interesante, no sé exactamente continuando con esto que estabas diciendo ahora mismo, exactamente, pero es algo que ahora he dicho, es verdad. Decías que el pragmatismo quizás ahora podría estar más o menos obsoleto, pero en cualquier caso antes pudo haber ayudado, sobre todo algunas ciencias como la psicología en sus etapas más protocientíficas, a llegar a ser una ciencia madura o al menos más madura, que también está en discusión la cientificidad completa o no de la psicología o tal, pero Pues sí. dejando eso de lado. Yo creo que lo que dices es en parte correcto. Es cierto que una filosofía determinada puede ayudar más o menos en unos momentos a una ciencia y otra pues en otros momentos. Ahora bien, sí que creo que el pragmatismo en general, tanto antes, quizás ahora justamente esté más sólido, pero yo creo que sobre todo antes partía de unas tesis que eran contradictorias muchas veces y que por lo tanto se podía desechar ya en esa misma época, en un análisis lógico de términos como la identificación de la verdad con la práctica. Es que eso se enfrenta con muchos problemas conceptuales. De hecho, aquí tengo este librito que está no sé si lo veréis bien. Ahí. El de Romero. El de Romero. Aquí reúne varias contraargumentaciones a la noción esta pragmática de la verdad. Y la verdad es que la verdad, aunque sea redundante, es que son unas objeciones bastante pues para decir, ostras, pues quizás sí que en ese entonces ya se podía rechazar. Por ejemplo, señala que esta condición pragmática de la verdad lleva al subjetivismo, porque lo que es práctico para uno, para otro no lo es, ¿no? Las consecuencias prácticas de una cosa y sus efectos uno desencadena no tienen por qué ser idénticos a los de otra persona. Claro. También lleva al relativismo, porque depende del suceso que se desencadenan unas consecuencias y en otros sucesos serán otras muy diferentes. Y también lleva a algo bastante chungo, y es que no acaba de captar la noción de verdad que se maneja en las ciencias, que suele ser más la verdad como correspondencia. De hecho, me parece muy interesante, siguiendo con lo que estás diciendo, una idea que suelta Peirce, que quiero comentarosla, y a la siguiente. Peirce sostenía que la forma de inteligir la realidad sería con el idealismo objetivo, entendiendo la materia como un espíritu desgastado, convirtiendo los hábitos preexistentes en leyes físicas. Esto se llama siniquismo. Por defensa de los infinitesimales para entender el mundo. Es decir, esta idea de los infinitesimales que sostenía Peirce, que servían para entender el mundo, era que todo el mundo es continuo, que no hay salto en la naturaleza. Y esta teoría era ya de por sí obsoleta en su época, pero los pragmatistas y los neokantianos de la época lo sostenían, y esta idea como tal provenía de Kant, y provenía de los a priori, de una de las partes más débiles del argumentario de Kant. Sí. ¿Por qué podemos decir que esta idea que tenía Peirce no tiene sentido? O sea, ¿por qué todo lo que es continuo y que no hay salto en la naturaleza no tiene tanto sentido? Es lo que no me queda muy claro, en verdad. Respondo yo. Sí, quien quiera. Pues si nadie se anima, pues respondo yo mismo. Vale. Esa tesis no tiene mucho sentido. Primero porque cae en un isomorfismo, o al menos es tan ambigua que parece caer en un isomorfismo. Es decir, la hipótesis de que las ideas de la mente, no me devoréis, ya sabéis a qué me refiero. Qué bravo este Oscar. Es que, ¿ves por qué me cae bien este chaval? Estás bien informado, Oscar. Estás bien informado. Por mí, hombre, por mí. Pues es la hipótesis de que las ideas de la cabeza encajan con la realidad. Pero Sí. claro, esto es un enunciado extremadamente ambiguo y además ajeno a cerebrocentrismos y críticas del conductismo a las ideas de mente y tal, ajeno a todo eso, se enfrenta a un problema fundamental. Y es que asume que hay unos raíles en el mundo a los cuales se ajusta, que preexisten a nuestras ideas y que nuestras ideas se ajustan a ellos. Es un idealismo encubierto. Claro. El isomorfismo, porque asume que hay como unos raíles por los que encajan nuestras ideas y que esos raíles están ahí preestablecidos. ¿Por qué? ¿Por quién? No es una especie de medio antropomorfización, ¿no? y meter ideas con calzador ahí donde no deberían estar. Entonces es una tesis
confusa y que puede llevar a eso. Pero luego, por otro lado, es una tesis que es falsa porque si la entendemos por temas más de modelización con infinitesimales y tal, pues nos damos cuenta que en temas, digamos, de la física moderna, ¿no? Como es en la física cuántica, pues vemos que sí que hay que hablar de cosas que son discontinuas y de cuántos, ¿no? Pero claro, alguien podría decir, es que no hablamos de la teoría ni de lo que conocemos o entendemos, sino que hablamos de la realidad misma, que la realidad no da saltos. Pues muy bien, yo puedo estar de acuerdo con esa tesis, pero es que entonces no estamos hablando de infinitesimales, ¿no? Que eso sí que es teoría y es conceptos. Si hablamos de la realidad misma, tenemos que hablar de hechos y de cosas, ¿no? Y de relaciones. No podemos hablar de conjuntos o de grupos que son conceptos. Entonces no podemos decir que la realidad sea continua, porque eso es algo teórico. La continuidad es un atributo, no una propiedad material. No sé si me explico. Entonces no podríamos, no tiene sentido decir que la realidad es continua. Tendría sentido quizás decir que la realidad, aunque pueda tener partes desconectadas de otras, siempre todas las partes están conectadas en algún punto. Eso sí que podría tener algún sentido, porque además está explicado en términos materiales, sin recurrir a infinitesimales, a infinitos, a números, a conceptos que llevan a este idealismo que decíamos. Eso sí que tendría sentido y ahí sí que podría estar de acuerdo. ¿Y qué consecuencias prácticas, ahora que estamos con el pragmatismo, tendría el entender que la naturaleza puede ser discontinua? A mí no se me ocurre. O sea, es que ¿a qué se refiere con que la naturaleza es continua exactamente? O sea, es lo que no entiendo. Pues se refiere básicamente a que, digamos, no hay vacíos en los sucesos. No estás andando y de repente hay un agujero, un bache en la existencia y de repente vuelve a haber existencia. Creo que se refiere, dicho así en términos muy, muy vagos, ¿no? Pero creo que se refiere a eso. Yo puedo estar de acuerdo en que es así, que la realidad no es de este modo, pero no está bien expresado, es ambiguo y puede llevar al idealismo. Porque no es que hayan infinitesimales en la realidad. Eso está todo aquí, o si lo queréis decir vosotros, pues en conductas, comportamientos, símbolos y cosas culturales. Pero en cualquier caso, no es la realidad misma per se. Son cosas que no hay que mezclar. Es una abstracción de la verdad, de la realidad, digamos, de los hechos. Es como si cogemos un fenómeno, ¿no? Como por ejemplo mi mano, y hablamos de mi mano y me pongo a decir que mi mano es infinita porque en realidad procede de los átomos, ¿no? Y los átomos están en todo el universo. Algo por el estilo, ¿no? Sí, son abstracciones así que además se intentan como medio encajar ahí con cosas materiales y se crea ahí un cierto idealismo que no mola. Y también eso lleva al dualismo. Es que en realidad, ahora que saca esto, es curioso porque el propio conductismo es dualista en realidad. ¿Por qué qué sentido? sería eso, Adrián? De hecho, el conductismo de Watson sobre todo, fíjate. Puede ser. Porque, al menos en el marco teórico de ITEMA, te defienden que cuando Watson defendía que el comportamiento observable era el que tenía que estudiar el psicólogo, porque la psicología era una ciencia natural y tal, que esto no sé si estoy muy de acuerdo con que es una ciencia natural, la verdad. Pero te decía que básicamente, que lo piense, porque es difícil expresar esta idea. Sí, vale, que al tener solo que explicar el comportamiento observable, digamos, Watson defendía que no tenía por qué entrar en mentalismo, no tendría por qué estudiar la mente y tal, que eso no era cosa de los psicólogos. ¿Qué pasa? Que al hacer esta distinción, curiosamente, aunque trataba de darle un asiento materialista al comportamiento humano y tal, abría la puerta un poco a que hubiera otro tipo de cosas, otro tipo de fenómenos no materiales en la explicación. De hecho, este conductismo metodológico luego lo cogieron los neoconductistas, Hull y Tolman, y ahí crearon el neoconductismo, en el cual empezaban a inferir con el comportamiento observable como variable dependiente, inferían procesos psicológicos mentales, por ejemplo la atención, la expectativa, no sé qué. Pero es que se basaron en la idea de Watson, que el propio Watson de hecho infería con el comportamiento.
infería, por ejemplo, miedo, ansiedad, no sé qué. Él observaba un comportamiento y digamos, con la topografía hacía inferencias sobre qué comportamiento era miedo, qué comportamiento era ansiedad, etcétera. Y esto en realidad es un tipo de dualismo. Sí, de hecho Sí, perdón, termina. hay muchos pensadores materialistas que intentando cargarse cierto dualismo acaban cayendo en un dualismo. Es un claro caso de esto. Lenin, que obviamente hereda la tradición marxista y materialista, como he dicho, Marx y Engels y tal. Él en su libro, un libro muy bueno que por todo lo demás recomiendo, que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, es muy bueno. Yo creo que es la mejor obra de Lenin y no tiene nada de política. Bueno, sí que tiene política, pero está más en un plano secundario. Es un tema más de epistemología y ontología, ese libro. Y en ese libro expone básicamente el realismo y el materialismo. A veces los confunde, pero básicamente intenta exponer estas dos tesis. Y en un momento dado, intentando ser materialista, cita a un autor que el autor decía que la mente realmente también era material, que no se podía considerársela como una abstracción, que yo también podía estar de acuerdo con esa tesis. Pero en cualquier caso, Lenin criticaba eso diciendo que si se decía que la mente era materia, entonces se estarían como reificando la mente, ¿no? Considerándola algo que no debería ser material porque es inmaterial. Exactamente. Y entonces decía que eso no se podía sostener. Pero claro, si Lenin dice que eso no se puede sostener, entonces está admitiendo que hay cosas inmateriales dentro de su ontología materialista. Entonces hay un dualismo. O sea, que sin darse cuenta, y eso le pasa a muchos autores, intentan eliminar la mente y las ideas así reificadas, que están muy bien, pero luego caen en el dualismo. Y esto también ha pasado en el conductismo, ha pasado en todas partes. Y en el conductismo radical de Skinner está mucho más escondido, pero también, en realidad. Por ejemplo, cuando lo hablamos en el análisis operacional de los términos psicológicos, cuando cogía una palabra, por ejemplo, mente o atención y tal, y él la transformaba a comportamiento, a conducta, en realidad lo que estaba haciendo al operacionalizar esos términos era darle un sustento empírico con el comportamiento observable y ligándolo a un concepto transteórico, la atención, la mente, no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad lo que estaba haciendo era darle más fuerza a esas ideas que no son, digamos, materiales en realidad. Y no solo eso, sino incluso cuando hace la distinción entre ambiente del organismo y el ambiente, el entorno que le rodea, aunque no es tan, digamos, directo, es muy sutil en realidad, y hay quien te dice que eso en realidad no es una distinción dualista, pero en realidad sí que es una especie de, que el organismo es diferente del ambiente. Y a mí al menos cuando leí algunas cosas al respecto de Skinner y tal, me daba la sensación de como que se podía entender por separado, aunque estaban interrelacionadas, incluso en el interconductismo a veces también me ha pasado, que vale, están interrelacionadas, pero no tiene sentido el hecho de que no sean parte de una sola cosa. Porque si el ambiente externo y el ambiente del organismo no es el mismo exactamente, no tiene sentido que estemos hablando de un concepto materialista. Es monista, Bueno, perdón, como dice Skinner. Exacto. Efectivamente. O sea, no es un monismo como tal, sigue siendo un materialismo, pero no monista. Entonces, Claro, no sé. Pluralista sería. No necesariamente dualista, pero sería pluralista menos en propiedad, no en sustancia. Tiene más Sí, yo sentido eso. creo que por ahí hay toda una gran confusión histórica sobre el tema de los eventos privados desarrollados por Watson, donde hay libros y metaanálisis que plantean esta sutil sugerencia de una especie de dualismo encubierto en su obra, pero eso es muy difícil de considerar porque en realidad él ese problema lo soluciona desde otro lado. En realidad lo soluciona desde la fisiología alemana, no tanto desde la fisiología basada en la causalidad, porque cuando él propone la noción de comportamiento, es lo que el tipo de comportamiento del que él habla no supone diferencias entre interno y externo, porque por ejemplo,
acá viene el problema. Acá nos encontramos con la versión simplificada de la obra y la versión de la obra original, es decir, lo que está escrito estrictamente. Sí. Y lo que él propone era que en realidad, desde el momento en que los estímulos, por ejemplo, son necesarios para generar que una sustancia reaccione, pero al mismo tiempo pasan a ser condición vital de esa sustancia, a lo largo del tiempo no se puede establecer una diferencia entre los eventos privados y los eventos públicos. Y en la obra del 14, cuando él plantea que en el desarrollo de las especies no fue necesario acudir a conceptos como conciencia para explicar el desarrollo, casi como que se estaría respondiendo sola la pregunta, porque por ejemplo, en la obra pavloviana pasa lo mismo, cuando se diferencia que, por ejemplo, las regiones subcorticales son las responsables de las respuestas incondicionadas y las corticales de las condicionadas, como que también le está dando una especie de solución al problema, aunque no lo diga literalmente, ¿no? Pero ahí está la cosa que, por ejemplo, Pavlov lo que hacía era darle un asiento fisiológico al comportamiento, pero es que justamente son un dualismo explicativo. En realidad, porque por una parte está el comportamiento y por otra está la fisiología, para tratar de explicar un mismo fenómeno. Pero eso no es necesariamente malo, a No menos, digo que sea malo, en realidad, de hecho, yo defiendo que no es malo ser dualista. efectivamente, a menos que hagamos la hipóstasis, ¿no? Esa reificación de pensar que lo que pasa dentro del organismo es algo que es independiente, una sustancia independiente del organismo, ¿no? O podrían ser las piedras y montañas, A ver, ¿no? Las ideas y esto interno. Es que yo tengo la teoría que, pues, a ver, no he investigado al respecto y tal, ¿no? Pero que es imposible, digamos, eliminar el dualismo, y lo veo como una especie de batalla medio perdida. La veo necesaria y creo que hay que hacerla, pero no, digamos, para quemar iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien por el tema de obtener conocimiento y, digamos, de tener un espíritu crítico de alguna manera, ¿no? Y creo que es importante aprender sobre el monismo, creo que aporta mucho. Pero también me da la sensación de que se demoniza muchas veces el dualismo, cuando en realidad no tiene por qué ser el dualismo como tal lo que es malo, como ha defendido ahora Oscar, sino depende de la forma en la que se utilice, porque la conducta verbal en Skinner, digamos que se mostraba como en el lenguaje cotidiano era muy sencillo que nosotros utilizáramos términos dualistas, por ejemplo, yo qué sé, Dios mío, se me ha ido la mente, ¿no? Me he quedado en blanco, no sé qué. En realidad parece una gilipollas, pero estamos hablando, cuando hablamos con personas normales, digamos, personas normales, que no son psicólogos, monistas y tal, que somos personas normales también, ¿no? Pero no hacemos esa distinción, que no me parezca, aunque comamos bebés, ¿no? Digamos que el lenguaje normal, el lenguaje cotidiano que nosotros empleamos ya de por sí es dualista. Y claro, nosotros hablamos de cómo nos influencia el entorno, pero no pensamos que estamos influenciados por ese entorno. Muchas veces no se tiene en cuenta en el determinismo el hecho de que, vale, puede haber unas contingencias de reforzamiento quizá que están manteniendo ciertos comportamientos, pero es que justamente eso lo que impide es que, digamos, te puedas salir de ese dualismo, quieras o no. Porque yo para entenderme con, yo qué sé, con un conserje, con el de correos, con el de Vodafone, le voy a hablar en términos dualistas, porque es lo que él va a entender, es lo funcional. Entonces, yo creo que es importante para el laboratorio no usar el dualismo, pero para afuera e incluso para la práctica clínica es importante saber cómo usar los términos dualistas, de forma no dualista. Pero es que no solo pasa esto con el dualismo, justamente con el pragmatismo, también se cuela en nuestro lenguaje y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando en un enunciado de un problema nos dicen que hay átomos y electrones y radiaciones que se encuentran en el Sol, ese se encuentran, tú no lo vas a encontrar ahí. Eso no, tú no lo vas a encontrar. ¿Qué vas a encontrar? Tú te quemas, que vas a ir a hacer en el Sol. Sí. Son dejes que hay en el lenguaje, y si son batallas perdidas un poco, al menos en el sentido cotidiano, ¿no? Pero bueno, en ciencias y filosofía se pueden limitar más. También es curioso esto que hemos dicho del dualismo y el monismo, que no necesariamente son falsos o ciertos,
Y eso es lo que decíamos, que es así, no tiene por qué serlo a menos que... Por eso siempre intento diferenciar entre el monismo, el dualismo y el pluralismo, porque aquí parece que solo hay monismo o dualismo y también puede ser pluralista, es decir, que no hayan dos sino 40 cosas, ¿no? Y a mí me gusta diferenciarlo entre el monismo y el pluralismo, o el dualismo, lo que sea, a escala de sustancia de las propiedades. Por ejemplo, yo considero que el monismo de sustancia es correcto y que un dualismo en la sustancia, eso sí que es necesariamente mal. En cambio, un monismo de propiedades también lo considero errado. Yo soy pluralista de propiedades, monista de sustancia. Por eso soy materialista, pero emergentista. Y considero que hay muchas propiedades emergentes, todas materiales, porque hay muchas de estas en la realidad. ¿Y de qué manera, digamos, el entenderlo de forma pluralista, qué es lo que añade, digamos, a la explicación? ¿Qué es lo que te permite entender cosas que no entenderías siendo, por ejemplo, monista o dualista? Pues permite entender ontológicamente la realidad, no como que solo haya un mismo rasgo a lo que todo se reduce, un rasgo físico, fisicalista, ¿no? Que es el fisicalismo, que no hay que confundir con el materialismo. El fisicalismo es materialista, pero no todo materialismo es fisicalista. Fisicalismo, digamos que es la neurociencia, por ejemplo. Bueno, a ver. Más o menos sí. Tampoco, O sea, fisicalismo no es necesariamente darle, tampoco, por ejemplo, darle un asiento pero fisiológico físico. a la conducta. Pero no, o sea, el fisicalismo estrictamente es considerar que toda materia es física. Tú puedes ser neurobiólogo y pensar que los sistemas que tú estás tratando tienen propiedades emergentes hasta la neurobiología y no Vale. serás fisicalista. Ok. ¿Vale? ¿Puedes Entonces sí se me repetir la entiende. definición de fisicalismo, por fin? ¿Cómo? Repetir la definición de fisicalismo. El fisicalismo sería un materialismo cuyo único tipo de propiedades que concibe son las propiedades físicas y ninguna más. Ni químicas, ni biológicas, ni psicológicas, ni sociales. O si las concibe, son como subproductos o derivaciones que se reducen en último término a lo físico. Una tesis que yo no comparto. Okay. Es como comerte a otros niveles de análisis reduciéndolo todo al fisicalismo. Vale. De hecho, creo que estamos hablando aquí mucho, tú y yo, e incluso también Alejandro ha hablado. Y en cambio Paula y Leandra no han hablado mucho. No, yo me perdí de hace ratísimo, perdón. No, en serio. Sí, no. Es que tampoco revisé mucha bibliografía, entonces siento que estoy como un poco perdida. Cuando tengáis La duda o lo que verdad es sea que o no entendáis algo, podéis preguntar. O sea, yo creo que a mí lo que me mola de esto, de este tipo de debates, es que, yo qué sé, yo cuando siento que no sé de algo, pues bueno, pues pregunto y tal, y a lo mejor alguno tiene la solución. O opinar, aunque solo sea opinar, también aquí O se puede incluso, opinar. yo qué sé, o Oscar, no estoy de acuerdo contigo, todo es monismo, gilipollas, ya Claro, está. venid. No sé, pero Creo que Leandra quería decir algo antes. sí, Leandra. No, en realidad quería decir que igual no he revisado mucho sobre el tema, pero me parece interesante esto del pragmatismo, ¿no? De que quizás, o bueno, cómo lo relacionan con todo esto, cómo empezamos a hablar un poco del conductismo radical también. Y pues diciendo, pasándonos al esto de que si es dualista, si es que es monista. En realidad no he revisado mucho sobre el tema, pero por ejemplo el conductismo radical, pues hasta un cierto punto yo consideraba que era como que medio monista, ¿no? Pero ahora que ustedes comentan de que quizás puede ser como que algo, un dualismo muy sutil, me parece interesante, ¿no? Porque quizás, si bien es cierto, él menciona pues que los pensamientos, todo ello, pues que hacen quizás observables a través de la conducta verbal, ¿no? Entonces yo lo veía de ese modo, ¿no? Como que una sola, ¿no? Pero quizás por ahí revisando pueda entender mucho mejor esto del monismo, del dualismo dentro de, por ejemplo, el conductismo radical de Skinner, ¿no? De hecho, me parece muy interesante lo que comenta Leandra, porque el conductismo radical tiene pretensión de monismo. Pero si utilizamos las herramientas que nos han dado los pragmatistas, te das cuenta que las consecuencias prácticas que se derivan no es monismo,
sino que es un dualismo. Por ejemplo, lo que defendía, creo que era Peirce, lo voy a buscar aquí ahora mismo, que lo tengo apuntado un momentillo. Vale. Lo que defendía Peirce era que la teoría del libre albedrío era conductualmente la misma que la del determinismo. Y él entendía que una proposición, por mucho que hablara de que había dos teorías opuestas, si las consecuencias prácticas que se derivaban de estas dos ideas opuestas no eran diferentes, en realidad no eran dos ideas diferentes, sino que eran una misma idea. Óscar ahí está diciendo que no. Espérate que termino y tú me comentas, ¿vale? Tú me vas a sacar luego. Entonces te defendía esto, que en un determinado curso de acción, por ejemplo, las consecuencias prácticas que se derivarían de un libre determinismo, un libre albedrío, una persona que cree en el libre albedrío y una persona determinista, aunque parece que el determinista defiende que no hay libertad, pero por ejemplo, cuando hablamos nosotros del determinismo, defendemos que hay una serie de contingencias de reforzamiento que si nosotros conocemos las propiedades estimulares o los programas de reforzamiento por el cual nuestra conducta es controlada, podremos modificar y podremos cambiar el comportamiento. Digamos que hay una especie de pseudo libertad ahí, incluso en la gente que piensa y que defiende el determinismo, te está diciendo esa misma persona que hay una especie de posibilidad de cambiar el ambiente. Incluso en el condicionamiento operante de esquina se defiende la idea de que la persona, digamos, el organismo se comporta por la estimulación que recibe en el ambiente y el comportamiento, la respuesta modifica, opera, como su nombre indica, opera en el ambiente y a su vez este ambiente que se ha modificado vuelve a modificar al organismo. Y es como si hubiera una especie de, digamos, de reciprocidad en la que mutuamente la persona con su comportamiento cambia su ambiente y el ambiente cambia a la persona y así. Y entonces es raro porque el determinista te defiende que no puedes, digamos, cambiar comportamiento que está determinado y tal, que no es lo mismo que predestinación ni fatalismo, pero sí que te abre el paso a pensar que hay una especie de control sobre el comportamiento que en realidad no te diferencia del que piensa en el libre albedrío. Y esto es lo que yo voy defendiendo, que este conductismo radical que pretende ser monista, luego en la práctica a lo mejor no lo consigue totalmente. Yo creo que hace muy buen trabajo, lo intenta muy bien, pero no sé exactamente si lo termina de llegar. Yo tengo muchas dudas porque la verdad no he leído tan en profundidad el tema, a lo mejor vosotros sabéis más de eso, pero yo sí que tengo esa duda ahora mismo. ¿Qué me quería decir, Óscar? O si alguno de vosotros quiere decir algo más de esto. Bueno, solo quería un par de chorradas. Matizar que no solo desde el pragmatismo se podría deducir que puede haber dualismo o tal, no solo desde el pragmatismo, pero sí, ahora que estamos hablando del pragmatismo también, pues sí. Y luego que la tesis esta de que si las observaciones o consecuencias observacionales de un enunciado, de dos enunciados o n enunciados, los que sean, son las mismas, es que se trata realmente del mismo enunciado dicho de formas diferentes. A ver, yo entiendo que esto, aplicado a la psicología y a temas más conductuales y experimentales, sobre personas y sobre sus características de conducta, yo entiendo que esto puede tener sentido. Pero en un sentido más general de considerar el grado de verdad de las proposiciones y teorías, no hay por dónde coger esa tesis. Es que no hay por dónde cogerla por ningún lado. Porque es que, no sé, mira, otro libro que tengo aquí cerca, que además es un tocho enorme, pero es muy bueno, es este, de Mario Bunge, la edición vieja, la investigación investigación científica, su estrategia y su filosofía. Aquí explica cómo cuando hay dos teorías que chocan entre sí y refieren a unos mismos hechos, sí que hay una forma de evaluar cuál es superior a otra y sí que pueden ser diferentes en función de su significado, que no solo es un significado empírico, es un significado que también puede ser teórico.
Y esas diferencias teóricas, saber cuál de ellas es mejor o no sobre unos mismos datos, se puede evaluar pero con criterios teóricos, abductivos que se dicen, no son ni deductivos ni inductivos, son como a través de una serie de suposiciones, deducir sin tampoco aseverar que sea verdadero, pero decir, pues, oye, este criterio indica que quizás esta Es más hipótesis probable, claro. no me gusta meter ahí la probabilidad, pero sí, decir que es más aceptable o más probable, sí. Y de hecho, en las últimas páginas, este libro yo creo que es casi lo mejor del libro, que además tiene ejercicios, exige un nivel bastante duro, es filosofía con mates, con lógica, pero está bastante chulo y es antiguo. Y al final de todo te pone aquí como te recopila todos los criterios que se pueden, que seguramente hayan algunos más y otros se puedan reducir y algunos seguramente pues se puedan excluir. Pero digamos que hace una buena exposición de muchos criterios teóricos que podemos usar para diferenciar el grado de verdad, aunque solo sea aproximadamente de forma indicatoria, ¿no? Pero de una teoría sobre otra versus otra, con los mismos datos, aunque refieran ambas a los mismos datos, por decir, pues si las dos refieren a los mismos datos, pero una es más simple, que es la clásica parsimonia de Ockham, pues decir la más simple, en términos de que no incluye más variables de las que debería, eso también de la simplicidad, en fin. Luego también, si adelanta más hechos, pues nos quedamos con esa teoría. Si promueve la búsqueda fértil de otros estudios e indagaciones, mientras que la otra se queda ensimismada, pues nos vamos a la otra. Si es más original, pues nos vamos con la más original, aunque bueno, ya os digo que no todos estos criterios tienen por qué ser correctos, ¿no? Pero bueno, los lista aquí en unas páginas guapísimas donde te lo va explicando todo y los va justificando y la verdad está muy chulo y se puede conseguir en PDF este libro fácilmente. Yo os lo recomiendo bastante, aunque seguramente es bastante denso, pero os lo recomiendo mucho para entender la investigación científica, aunque se puedan hacerle correcciones como siempre a cualquier libro de estos de filosofía de la ciencia, pero es muy buen material. Pues gracias por este apartado de publicidad. Espero que Bunge te pague bien. Qué bravo. Nada, pero me ha parecido muy interesante, sobre todo el tema de la abducción. ¿Nos puedes comentar brevemente cómo sería esto, con un ejemplo? Pues eso, lo que estaba diciendo, si tenemos dos teorías, es como cuando estás por la noche y oyes unos ruiditos y te recuerdas que dejaste el queso en la encimera, que dices, pues a lo mejor son ratones que están por ahí correteando, ¿no? Es algo que no tiene por qué ser así, pero en base a los hechos que conoces y a algunos supuestos auxiliares que metes, pues podrías deducir que eso es bastante probable, como decías tú antes, ¿no? Probable. A mí me gustaría decir que es más plausible, pero bueno, eso sería la idea. Pues lo mismo con las teorías. Si una teoría es más fértil que otra, aunque refiera a los mismos datos, podemos abducir, inferir de forma provisional y solo indicativa, pero que posiblemente esa teoría, por ser más fértil, posiblemente tenga mayor valor de verdad que otra teoría, aunque ambas refieran al mismo contenido empírico exactamente. Justamente esto se puede entender para ver por qué el conductismo, por ejemplo, y el cognitivismo, con cuál nos podríamos quedar incluso, ¿no? Imagino. O sea, ¿son Sí. términos generales para entender teorías completas o solo para hipótesis específicas? Es para cualquier inferencia que quieras hacer sobre una ristra de opciones, sea cual sea, sean hipótesis, teorías, especulaciones locas cuando estás durmiendo por la noche, cualquier cosa que quieras más o menos tantear que podría ser más factible, puedes recurrir a una abducción, que hay abducciones malas y abducciones buenas, ya te digo, pero eso. Me ha parecido interesante que has dicho plausible en más de probable. ¿Tú eres más de la bayesiana? Al revés, o sea, yo en mi grado, Sí. utilizo obviamente un tecnólogo agroalimentario, sin Bayes no hace nada en estadística, o sea, se tiene que utilizar. Pero no soy bayesiano en el sentido de que veo Bayes por todas partes. O sea, veo aquí un hecho causal, pues pongo Bayes. Veo aquí que alguien piensa, pues Bayes también, Bayes por todas. No soy bayesiano y no soy probabilista. Y luego dentro de Bayes... Yo me quiero la de Bayes, no he leído nada, la verdad. Es interesante, pero meterlo por todas partes, mal. Y lo que hace mucha gente es meterlo también pues, en estos temas de verdad, pues confunden verdad con probabilidad y dicen que la verdad es aplicar el teorema de Bayes. Y te quedas en plan, pues nada, otra vez Bayes. Y Bayes por aquí, abducción, pues también probabilidades y también metemos Bayes. Pues toma ya otra vez, por todas partes. Eso no. Y además que interpretan Bayes de una forma subjetivista, no objetivista, diciendo que son
la medición de los grados de creencia, una pseudo cuantificación. Es que como es algo que subjetiva. tratan de operacionalizar, pero no operacionalizan una mierda, en verdad. Exacto. Ponen números arbitrarios a estados de creencias subjetivos, que eso ya me dirás tú cómo se cuantifica objetivamente, es como cuantificar tú la escala de colores, pues es algo que será muy falible, que si eres daltónico, pues fallarás estrepitosamente, bueno, O sea, mal. Porque vaya lo que dices, es como que aplicando una fórmula matemática, tú puedes cambiar, digamos, de creencia previa a una nueva creencia con los datos que tienes actualmente. Para quien no conozca de qué vaya exactamente. Pues más o menos eso. Vaya subjetivista. Pero claro, o sea, ¿qué creencia? O sea, ¿qué es la creencia esta? Yo tengo mucha duda. Yo prefiero interpretar Bayes como que simplemente describe sucesos aleatorios de la realidad. Y cuando unos se solapan con otros, y tú supones que uno de estos se ha dado, puedes deducir que en la realidad probablemente pasará también el otro suceso con el que se solape. Interpretación realista, y no de creencias y previas y cosas subjetivas, que eso, en fin. A mí me parece un despropósito y no obstante muchísima gente defiende esa visión de Bayes. No entiendo por qué. Y tampoco creo que es bueno aplicarlo a todas partes. Bayes, incluso de forma objetiva, no es bueno aplicarlo a todas partes. No seamos probabilistas. La probabilidad para sucesos aleatorios o datos random que tengamos. Para cosas causales, por favor, no hace falta utilizar la probabilidad. No la utilicemos en vano. Está muy interesante. Bueno, sobre el pragmatismo de Peirce, ¿tenéis alguna idea más que queráis comentar? O sea, seguramente estaría de acuerdo con aplicar Bayes. Probablemente él sería probabilista en estos temas. ¿Peirce? Muchos pragmatistas. Probablemente. Vale, Probablemente. quiero comentar algunas cosas así que coge de Peirce y tal, para que las comentemos y tal. Para Peirce, la verdad está compuesta de situaciones, no de sustancias, por lo que no habría una verdad absoluta, sino relativa a la situación y a las consecuencias prácticas que se pudieran derivar de estas. De esta forma, la blancura no sería un tacto, hablando en términos de conducta verbal de Skinner, de una sustancia fundamental de la realidad, sino posibilidades reales de experiencia en un contexto experimental. Cuando una persona, por ejemplo, ve una camiseta, puede apostillar que hay blancura en ella, pero esta blancura no es intrínseca de la camiseta. ¿Qué opináis del tema, Alejandro, Leandra, Franco? En este ejemplo que vos has dado, está como planteando la noción de conocimiento en base a las propiedades de lo que estás percibiendo. ¿Sería más o menos así? Sí. En Dewey hay una idea bastante parecida, que en términos más, creo yo, bueno, la manera más fácil de explicarlo son bastante contextualistas, porque, por ejemplo, él plantea que en el pensamiento, es decir, cuando nosotros tenemos una idea o una creencia, dice que la única manera de juzgarlo es con la adecuación a ciertos fenómenos que tenemos que tratar de solucionar, pero no a cuestiones universales. Entonces lo que plantea es, por ejemplo, hay un hombre que está en el bosque y quiere salir de ahí. Entonces plantea que el primer problema que se le presenta es como una derivación lógica, es decir, no sabe, por ejemplo, cómo llegó ahí, no sabe cómo salir, entonces es como que la creencia del problema estaría justificada. Y después lo que plantea es que la manera en que él va a tener que tratar de salir y las deducciones que puede hacer solamente es en la disponibilidad de lo que los rodea, es decir, es como que en este caso el contenido de la creencia se justificaría por el contexto, ¿no? Al menos esa es como la idea que transmite sobre si una creencia es verdadera o no en función de lo que está ocurriendo. A mí esta idea me parece muy interesante porque a pesar de que sea muy relativista, creo que no hay que evitar caer en relativismo y en subjetivismo en psicología. Yo, contrariamente a lo que se defiende en la psicología como ciencia natural, yo no estoy tan de acuerdo como tal, porque cuando lees investigaciones cualitativas, cuando lees cómo interpretamos la realidad, cómo, por ejemplo, Heidegger, cómo te habla de cómo el objeto
y cómo el sujeto observa al objeto, esto está afectando a cómo nosotros, el sujeto empírico, interpretamos ese objeto. Entonces, cuando tienes en cuenta la subjetividad, digamos, esas experiencias previas que tiene esa persona, no puede existir un conocimiento objetivo de la realidad de una persona en realidad, porque esa persona no es objetiva. Al menos yo no la entiendo como objetiva porque esa persona ha pasado un sinfín de subjetividades en su vida, y también creo que puede ser interesante, aunque no se tiene que basar totalmente en ello, la psicología, pero al menos tratar de intentar entender la subjetividad de esa persona, porque Eso sí, claro. porque la subjetividad de esa persona te va a dar pistas, te va a dar guía para entender de qué manera esa persona está interpretando su mundo. Entonces, la idea relativista esta de Peirce y de Dewey, como has comentado, aunque creo que tiene bastantes fallos, bastantes problemas y tal, pero en términos generales me parece pragmática, como, como intenta el autor, ¿no? De entender que la persona, como tal, por ejemplo, si ponemos un ejemplo como Peirce de que no es intrínseco al objeto, la persona no es una depresiva, digamos. La persona tiene unas cualidades porque en el momento en el que está, en ese contexto en el que se mueve, en el que se relaciona de una determinada manera, se le ha otorgado esa etiqueta por ejemplo, de depresión. Pero como tal, esa depresión no sería intrínseca a la persona, sino que sería un cúmulo de situaciones, como diría Marino Pérez, por ejemplo, en la construcción del sistema biomédico, de cómo entender los trastornos mentales en base a unas categorías diagnósticas y tal. Pero como tal, eso no instaura la verdad, no instaura, digamos, la realidad. Y esto es muy diferente a lo que siente esa persona. Una persona no sabe que es depresiva hasta que no se le dice que es depresiva, digamos. Una persona entiende que está mal o que tiene algún tipo de problemática cuando no está en la misma circunstancia de la manera en la que antes estaba, por ejemplo. Cuando una persona normalmente iba a correr, quedaba con sus amigos todos los días, que iba a jugar, no sé qué, y de repente pues lleva meses sin hacerlo, ahí es cuando esa persona, con su propio criterio subjetivista, se da cuenta de que esa experiencia no se está volviendo a repetir como debería. Y ahí es cuando esa persona se plantea ir al psicólogo, por poner un ejemplo. Entonces me parece interesante la idea de que no es la cualidad intrínseca al objeto, sino que es una especie de interdependencia entre ese sujeto y ese objeto, y de cómo los demás sujetos entienden esa relación objetal. Porque no solo, digamos, para mí no solo una persona estaría en esa relación, sino que ese contexto cultural y ese entorno más, digamos, cercano de esa persona le ha enseñado, como diría Skinner, a entender ese objeto. Por ejemplo, cuando los padres, cuando el niño es pequeño y se da un golpe y se pone a llorar, y los padres le dicen que eso duele, o que a lo mejor está poniendo la mano en el fuego y le dice a su padre, por ejemplo, que el fuego quema y que le hace daño y que quite la mano, que en realidad no hace falta porque es un movimiento reflejo, ¿no? Pero ya me entendéis. Que empieza a enlazar, digamos, ese concepto verbal con la idea de esa sensación fisiológica, que es diferente esa sensación fisiológica a la idea de que se está quemando y que tiene que apartarlo. Es diferente, pero a la vez no, porque si no te quemas, no asocia, o sea, no está la asociación por condicionamiento clásico de que tienes que quitar la mano. Pero una cosa es lo que te dice tu papá y tu cultura de cómo entender, digamos, eso que estás sintiendo fisiológicamente, y otra cosa es lo que estás sintiendo fisiológicamente. Sí, ¿Puedo comentar? Adelante, Oscar. No, di Franco, tranquilo. No, con esto que decía correlación, Adrián, perdón. Hay un punto que en todo, bueno, por ahí en todos estos autores que hemos estado viendo que se presenta con frecuencia, a pesar de este relativismo que os mencionabas, y es la dependencia funcional que tienen las cosas.
Porque, por ejemplo, ya en Dewey partís de que el conocimiento busca solución de problemas, es decir, sí o sí hay esta interdependencia que os mencionabas. Después, por ejemplo, la idea de que que el conocimiento y la experiencia son comportamientos adaptativos. También está la dependencia funcional. También está la dependencia funcional cuando no se acuden a explicaciones causalistas, es decir, de causas directas. Esto que vos recién mencionabas de un problema psicológico y de una causa directa, también está pensado en esta fisiología que yo te comentaba, cuando ellos, por ejemplo, observaban de que si metían corriente por ejemplo, a la parte de una rana disecada y se generaba una contracción, después observaban que suministrando calor también ocurría, después cambiando temperatura también ocurría, entonces no podían asignar que el fenómeno que se observaba era causa directa de una cosa, sino de condiciones como vos mencionaste. Creo que esos son por ahí los factores que se presentan con más frecuencia en todos estos fenómenos. Pues de esto la verdad estoy bastante de acuerdo. De hecho, con esto que has comentado, yo, digamos, reafirmo, digamos, falso la hipótesis de que ciertas partes del cerebro son las causantes del comportamiento. Porque en realidad una cosa, digamos, es la sensación, digamos, y otra cosa es cómo tú respondes a ello. Y el hecho de que tiene que haber una correspondencia y que no el cerebro, por ejemplo, responde en el vacío, sino que requiere de esa estimulación y de que existe al final esa interdependencia. Y yo creo que muchas veces se cae en esa falacia, digamos, no solo cerebrocentrista, sino meteorológica. Y se entiende que primero, digamos, está el proceso cerebral y luego está el comportamiento como si fuera indisoluble, como si fuera separable, digamos. Y al final, una idea que defiende Skinner sobre este tema, de cómo no podemos separar estos términos, porque al final, aunque sean diferentes, están en realidad en la misma realidad. En el mismo fenómeno tú puedes observar, si tienes por ejemplo, una técnica de neuroimagen, tú puedes observar tanto una parte del cerebro activándose como un comportamiento. Por ejemplo, la amígdala se enciende, entre comillas, y tú le metes un puñetazo yo qué sé, a una pared, porque está enfadado en ese momento, porque te han dicho que te echan del trabajo. Pero claro, en realidad yo entiendo que no se trate de separar la biología de ese comportamiento, porque no tiene sentido de separarla, pero yo creo que reducirla a ese cerebro, a esa activación, es muy falaz y muy falso, porque no solo se activa ese cerebro, en realidad. Lo que se está activando también, digamos, son los nervios que te van hacia el puño, hacia la mano. Lo que te está activando ese movimiento, digamos, junto a todos tus nervios del brazo, que te sube por el hombro, que te llega hacia la amígdala, me da igual, a donde vaya. Pero digamos que respondemos con todo el organismo entero, como defiende Esquina, y yo en eso sí que estoy bastante de acuerdo en realidad. Y creo que es muy interesante entender que no se pueden separar. Sí, yo quisiera comentar algo aquí también. Creo que el hecho de caer en que la conducta depende básicamente solo del cerebro sería como una postura más reduccionista, ¿no? Y pues no podríamos tampoco separar, pues, de que nuestra conducta en realidad depende todo el contexto. Igual sabemos que hay procesos pues que están implicados para realizar tales conductas, incluso el hecho de mover un brazo o realizar tal conducta igual tiene una base biológica, ¿no? Pero en realidad influye mucho el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, los antecedentes, los estímulos que están presentes para poder realizar una conducta. Yo es que entiendo los dos. O sea, hay quien dice que el organismo es una variable disposicional
Y puedo estar de acuerdo con su análisis porque en realidad tiene mucho sentido. O sea, yo estoy a favor de ese análisis. Pero también me planteo si en vez de variable disposicional, a ver, entiendo por qué se llama variable disposicional, porque está ahí todo el rato, porque digamos, no es el objeto de estudio de la psicología, no es la unidad de análisis de la psicología, y eso, vale, totalmente de acuerdo. Pero digamos que si no existiese ese organismo, da igual el entorno que hubiera, tú no podrías responder a él, en realidad. Entonces yo lo veo como algo totalmente indisoluble. Y no estoy seguro si la psicología ha avanzado lo suficiente como para tener esto en cuenta y hacer un buen trabajo interdisciplinar entre psicología y biología. Porque yo creo que a día de hoy se hace una multidisciplina que no sé hasta qué punto es buena, porque se separa la conducta de la fisiología y se suelen ramificar mucho, por ejemplo, con procesos cognitivos, con no sé qué, que esto Oscar no estará de acuerdo, ¿no? Pero sí que veo que se podría, digamos, trabajar en el hecho de una conducta biológica, de entender, digamos, el comportamiento como algo biológico y cultural, que en realidad lo que pretende Skinner, pero digamos que él lo centra más en la psicología. Yo la pregunta que planteo es, ¿qué opináis vosotros? ¿Debería ser solo la psicología y solo estudiar las variables que afectan a lo psicológico o también tendría sentido estudiar las variables disposicionales como parte de la unidad de análisis del psicólogo? Yo Yo creo creo que... que, Adelante, adelante. bueno, yo creo que en realidad los psicólogos pues no pueden manejar variables biológicas, o sea, quizás a través de hormonas, sé yo, pero sí el campo es más conductual, ¿no? O sea, nosotros trabajamos quizás con los estímulos que están presentes, ya sea la persona en su contexto, ¿no? O sea, moldeamos conductas, trabajamos con conductas que son observables. Entonces, a raíz de esto se provocan probablemente cambios a nivel biológico, ¿no? En la persona, ¿no? No es como que separar, pero creo que como que el objeto de estudio, o sea, con lo que trabajamos, no es quizás con neuronas o con algo que está dentro, sino con algo que está afuera, algo que se puede observar. Tratamos de cambiar conductas a través de modificación de conducta, a través de cambiar estímulos, antecedentes, etcétera, ¿no? Con las consecuencias en el contexto. Sí. Porque fíjate que yo sí estoy de acuerdo con lo que tú dices en realidad, ¿eh? O sea, estoy muy de acuerdo. Pero fíjate que yo soy más radical que todo esto y pienso lo siguiente. Decimos que la psicología es una ciencia. No sabemos qué tipo de ciencia, porque estamos mezclando en realidad el pragmatismo, que tú estás defendiendo, Leandra, que estoy de acuerdo, pero el pragmatismo creo que tiene más sentido aplicarlo a la aplicación, a la terapia. Entonces nosotros estamos haciendo investigación básica con una postura pragmatista de la que no dispone de herramientas para entender el comportamiento psicológico en toda su amplitud. Y digamos que yo entiendo que podría ser al menos una alternativa que se podría, digamos, plantear el hecho de separar, digamos, las asunciones pragmáticas de la psicología básica, aplicarla a la tecnología, que digamos que es donde el pragmatismo más funciona, y en la psicología básica, no sé qué alternativa, imagino que Oscar dirá el realismo. Yo estoy de acuerdo con él ahora mismo porque la verdad no he leído más del tema y tal, pero yo puedo entender al menos que una psicología básica, como defiende Rivers, que la psicología no es la aplicación, muchas veces se confunde psicología y terapia, y la psicología no es terapia solo. De hecho, la terapia es la derivación tecnológica de la ciencia psicológica, de lo que es la psicología en realidad. Entonces, no sé si estoy del todo de acuerdo con meter el pragmatismo en la investigación básica.
porque creo que nos estamos dejando una parte del conocimiento que nos sirve a los psicólogos de unas variables disposicionales que por algún motivo no estamos estudiando, cuando lo están estudiando los cognitivos, se están metiendo con las neurociencias y nos están ganando terreno a los analistas de conducta, porque los analistas de conducta, curiosamente, que hablamos de adaptación al entorno, a nuestro medio, no nos estamos adaptando a nuestro medio. No nos estamos adaptando a la actualidad, en realidad. O sea, ¿por qué coño los analistas de conducta no estamos junto a los neurocientíficos y haciendo neurociencia conductual o conductismo biológico? Me da igual. Pero digamos que eso no impediría que hubiera una psicología pragmatista basada en la terapia, pero que al final ese pragmatismo se vería, como dice Dewey, como dice Peirce, como dicen todos los pragmatistas, se vería muy influenciados positivamente por esa investigación básica realista. Porque sin teoría no hay práctica. Y creo que estamos alimentando la práctica en base a la práctica, en vez de a la teoría. ¿Puedo preguntar qué defiende el realismo exactamente? Oscar. Que tú lo sabes explicar más, tío, yo qué sé, ¿sabes? A ver, depende de a qué realismo hagas referencia, porque hay muchos realismos, ontológico, epistemológico, ético. Supongo que te refieres al epistemológico, ¿no? En teoría de la ciencia. Pues Sí. el realismo epistemológico diría que las teorías científicas estudian hechos reales. Y el realismo crítico, más específicamente, diría que aunque en el curso de la investigación podemos hacer ficciones que no se correspondan con la realidad y podemos fallar, inventar cosas que sean útiles para recabar datos que realmente no reflejen la realidad, a la larga acabamos siempre adoptando teorías maduras que deducen modelos que encajan muy aproximadamente con la realidad. ¿Qué ejemplo tú nos puedes dar de, digamos, disciplinas científicas que se basan en el realismo crítico? ¿Todas? Todas lo asumen, yo diría. Es que incluso, yo qué sé, quizás las que no lo asumen son precisamente las disciplinas más polémicas y también se las cuestionan en su cientificidad muchas veces. Puede ser quizás por este elemento, porque no acaban de ser del todo realistas a veces, como puede ser algunas partes de la antropología, unas partes de la economía, de la sociología y también de la psicología. Hay una cosa que tú me has dicho alguna vez, y es que el conductismo, sobre todo radical, porque yo contigo hablo más de radical porque de metodológico apenas he leído y de interconductismo no sé tanto como para meterme en él ahora mismo, pero siempre has defendido que el conductismo radical es fenomenista. ¿Y, Sí. qué se deriva de ahí en realidad? Pues que se centra en estudiar propiedades secundarias, es decir, pues, sensaciones, cosas que se pueden observar, que se pueden tocar, que se pueden medir, y eso está muy bien, porque forma parte de la ciencia, por ejemplo, medir y observar cosas. Pero la física creo que ha dejado claro con los agujeros negros, con los átomos, los electrones, la biología con el ADN y la genética, la química con las moléculas, incluso la sociología y la economía con el PIB, que tampoco es algo que se pueda medir directamente, pero que han dejado claro que hay cosas que solo se pueden deducir y obtener respaldo empírico de una forma indirecta. Y no obstante siguen estando ahí y siguen siendo bien reales. Y son cosas transempíricas, van más allá de la experiencia. Tú no tienes en tus manos el PIB de un país, tú no tienes en tus manos ADN, no tienes en tus manos agujeros negros, ni átomos, ni moléculas. En tus manos como tal, de decir, mira, aquí tengo, no. Y todo eso existe, y es real, y es material. Pero lo inferimos, y lo deducimos, y lo investigamos más indirectamente. Ahora recientemente sí, los agujeros negros se pueden fotografiar, los átomos se pueden observar en microscopios de efecto túnel, sí, pero hace un siglo y medio, sin disponer de todo esto, la mayoría de científicos ya sabían que existían átomos y no tenían ninguna observación de un átomo. Tenían predicciones exitosas y también deducciones y explicaciones que eran fértiles en base a esa hipótesis. Es decir, que no eran instrumentalistas, como decíamos antes, sino realistas. Y la mayoría de ciencias es que son realistas. Y realistas críticas, porque a veces fallan, a veces se corrigen, a veces montan cosas que realmente no estaban ahí, pero al final siempre tienden al realismo. A ir más allá de la experiencia.
pero a través de la experiencia. Entonces, Parménides fue el primer realista crítico con los átomos. Pues crítico no lo sé. Y además de Parménides como tal, solo tenemos un poema. No tenemos un poema, así que... Pero sí que realista sí que parecía que era. Realista sí que... Curioso. Fíjate. ¿Qué opináis vosotros esto del pragmatismo aplicado a la ciencia? No sé, ¿qué opiniones tenéis de ello? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre pragmatismo en terapia, en psicoterapia y realismo en teorización psicológica y experimentación básica. Pero yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, en eso último. Pero un pragmatismo moderado también, ¿eh? En terapia tampoco nos volvamos locos con el pragmatismo. A ver, porque es que es verdad lo que dice, porque luego nos encontramos psicólogos que se definen psicólogos que aluden a la experiencia, es decir, que les ha funcionado algo y por eso lo siguen haciendo. La Anecdotismo. psicoanalista, sí, el anecdotismo, exactamente. Y esto pasa por un centrarnos demasiado en ese pragmatismo, en ese, pues si me sirve, si no se quejan, si no me dicen nada, claro, si un paciente no tiene ni paciente o usuario, como queréis llamarlo, no tiene ni idea de qué es lo que te tiene que hacer un psicólogo, ni qué criterios de cambio va a seguir, pues claro, tú no te vas a quejar. Pero basarse en una experiencia subjetiva, Claro, pragmatista, puede llevar a que incluso en la aplicación tengas problemas, en realidad. claro. Porque Es te que el estás... pragmatismo tiene que ser objetivo. O sea, un pragmatismo objetivo y realista es el bueno. Es el que defiende el pragmatismo neoclásico de Susan Hack. Por eso es un pragmatismo que me gusta, porque es moderado y es donde debe ser relevante ser prácticos y donde no hace falta. Está bien ese pragmatismo moderado y objetivo. Un pragmatismo subjetivo, mal. Yo estoy muy de acuerdo, en verdad, porque es que eso lo he visto tanto en psicología de... A mí me ha funcionado, por eso lo sigo usando. Y eso es justamente por esta idea de que la teoría va por un lado y la terapia por otra. De hecho, en Twitter me ha pasado alguna vez con según qué personas, que imagino que ya os sonarán, que defienden la idea, la tesis mítica de tú no eres clínico, tú no has tenido clientes, tú no has hecho terapia nunca, entonces no tienes ni idea de psicología. Pues lo mismo no es así, amigo. Pero esto pasa, yo creo que lo comentamos una vez, esto en temas prácticos como psicoterapia, nutrición y más técnica agroalimentaria y tal, que es lo que me toca a mí, y en temas médicos, en estos tres campos, hay una de anecdotismos, pero brutales, brutales, una de pseudopragmatismos así subjetivistas, pero de la gente y de pseudoprofesionales, como tú has dicho y tal, que es que confunden cosas y reducen toda su experiencia directa y eso no es ciencia ni una filosofía correcta. Mira, Franco te dice por el chat que les pasa el libro o texto de ese pragmatismo que comenta. Bueno, es que hay varios. De hecho, voy a hacer otra publicidad. Hay incluso un pragmatismo, ojo, un pragmatismo idealista, como es el que defiende, espera, no creo que no se ve bien, Nicolás Rescher, Nicolás está aquí, Nicolás Rescher, defiende un idealismo pragmatista, que esto parece guau, que son cosas completamente un oxímoron, parece esto. Que hay muchos tipos de pragmatismo, pero si vosotros me pedís en general o de uno o de otro, pues yo os daré libros de uno o de otro. Puedo pasar yo, que descargué algunos, lo voy a pasar por ahí. Filosofía de la ciencia de Susan Hack, Futurentismo. Este libro que voy a pasar ahora, Evidencia a Inquiry, es sobre el que trata, empieza a hablar del neopragmatismo. Y luego está también de filosofía de la lógica. Hay que os lo he pasado Ese también es por muy ahí. bueno. Es que hay muchos pragmatismos, la verdad, para dar y regalar. De hecho, actualmente creo que está muy en boga el error, ¿verdad? Queda un Por poco... desgracia, poco sí. sí.
Está vivo todavía ese señor, ¿no? Hmm. Y Susan Haack también está viva. Sí. De hecho, aún sigue haciendo libros prolíficamente. Hizo uno hace 2 o 3 años muy bueno, criticando el cientifismo duro, ¿eh? El cientifismo duro, que está muy bien, es cortito, que se llama Scientism and its Discontents, Sí. y está muy bien. Está también colgado PDF ahí en internet y está muy guay. Ya sé que parezco un hater en verdad del conductismo, pero no es así. O sea, a mí me gusta No, mucho. no. Me pasa que para que me guste mucho, me gusta, digamos, ver dónde falla para poder o bien arreglarlo o bien... Coño, para lo mismo esto no tiene tanto sentido. Pues, ¿tú dirías que el conductismo radical es cientificista? Es que yo he visto muchas críticas de gente que, sobre todo, fíjate, de gente que no hace ciencia, de gente que cae en muchos analogismos que defiende que el conductismo radical es cientificista y yo la verdad no estoy de acuerdo. A ver, es que volvemos a ver siempre, ¿qué entendemos por cientificismo? Que defiende la ciencia, pues obviamente que lo es. Que defiende la ciencia de una forma muy exagerada, muy hardcore, ¿no? Que es lo único que importa, pues dependerá del conductista. Yo creo que es más positivista que cientifista. Esto es, positivismo es un tipo de cientifismo, pero no todo cientifismo es positivista. Yo soy cientifista, moderado, y no soy positivista porque soy realista. El positivismo es un tipo de cientifismo que es más, como decíamos antes, más, pues eso, pragmatista, instrumentalista, más fenomenista de las experiencias, ¿no? De hecho, muchos neopositivistas estaban en contra de los átomos a principios de siglo. Mach y el empirocriticismo, que era un precursor directo del neopositivismo lógico, estaba en contra de los átomos. Y murió estando en contra de los átomos. Incluso cuando ya se había publicado los artículos de Einstein sobre describiendo el movimiento browniano como efecto y consecuencia de las moléculas y su interacción, y que no se lo creía, y ahora podemos observar agujeros negros y átomos directamente. Y Mach, estoy seguro que si estuviera vivo con 250 años, él seguiría diciendo que no existen los átomos. Pues fíjate, yo estoy de acuerdo contigo que no todos los conductistas, pero fíjate que aquellos conductistas que defienden que es una ciencia natural, yo sí entiendo que aún son cientificistas duros. Sí, Y porque, claro, es que si defienden que es una ciencia natural, ya están demostrando que son un poco reduccionistas, ¿no? Porque en vez de entenderlo de una forma más sistémica y biosocial, lo reducen pues quizás a lo físico o a lo biológico o a lo químico. Entonces, claro, ya se ve que son algo reduccionistas y seguramente serán científicos duros. Pero bueno, tampoco no necesariamente, ¿eh? ya, Pero sí es un indicador, es un buen indicador. Los reduccionismos suelen ser indicadores. está guay, tío. Me gusta hablar con vosotros. Aprendo mucho. +1. Porque yo no estoy de acuerdo en realidad con la definición de conducta que hay actualmente. Y las de esquina me parecen bastante vagas y demasiado generales. Pero él sí que las defiende y las ve como positivas. No sé si habéis visto las definiciones de conducta vosotros, pero me da sensación de que los analistas de conducta hablamos de conducta, pero no nos referimos a la misma conducta nunca. Y somos bastante subjetivos porque lo que una persona entiende como conducta, otro analista de conducta entiende otra cosa. Froissart entiende la conducta de una forma, Ricardo de otra, Paulín de otra, yo lo entiendo de otra, mi compañero de piso que entiende de otra. Y yo creo que es porque es demasiado vaga y demasiado general. Pero claro, él se dedica a investigar. Y claro, contra más palos tenga, cuanto más general sea una descripción, una definición, digamos, más palos puedes tocar para investigar. Entonces, claro, si tú lo limitas, epistemológicamente, es más problemático. Eso. Además que suelen ser definiciones, a veces se dan definiciones muy fenomenistas de la conducta, como decíamos, y eso se acerca peligrosamente al positivismo. No sé si tanto al cientifismo y al cientifismo hardcore, pero al positivismo, por definición, se acerca un huevo. Dar definiciones ahí pragmatistas, fenomenistas, además un poco así medio subjetivistas, psicologistas, ¿no? Irónicamente, de las cosas. Por ejemplo, de Skinner. La conducta es todo lo que hace un organismo.
¿Os queda claro que que es la conducta? No. Sí, es bastante general. Todo lo que no hace una piedra, a mí me dijo. Sí. Pues bueno, pues ahí estamos. La lista de conducta, otra cosa que debemos de cambiar. Todo lo que no hace una piedra, esa es buena. Esa es buena. Yo creo que es un No, criterio, es un buen criterio epistemológico. Yo creo que en verdad, me voy a quedar. a ver, yo creo que es pragmatista en verdad. Pero ahí es donde entra mi crítica del pragmatismo. Sí, sí, sí. Pero bueno. No tengo que estar de acuerdo tampoco con todo el mundo, la verdad. Claro, Y claro. a mí me viene bien que no esté de acuerdo conmigo porque al final me hace pensar y sobre todo me gusta mucho que me hace pensar en los argumentos para avanzar sus argumentos. Total. Muy interesante, en verdad. Me preguntó una vez también lo de si consideraba que era una ciencia natural o no y me dijo que en plan como que no tenía sentido el debate, en plan que era pues, natural y social a la vez. O sea, Ah, que y lo no es social. como... Sí. Y también me trastocó un montón de conceptos que yo tenía pues más relacionados con la práctica en general, pues con la tecnología, el conductismo aplicado como tal, Sí. o sea, el análisis de conducta. Y él lo entiende total y absolutamente diferente. Muchos de los conceptos, por ejemplo, las variables disposicionales, las operaciones motivacionales y tal, todo eso para él es una distracción como de los términos funcionales de la cadena. Qué Y a mí eso curioso. me voló la cabeza. Es que yo tuve digamos, un debate con Irene, que es la clínica de Libertia, psicóloga clínica, que Oscar porque no la conoce, por eso explico un poco así en general. Gracias. Vamos, que tiene más sentido que sea, digamos, pragmatista en el sentido puro porque al final se dedica a la terapia. Entonces su comportamiento, digamos, va reforzado en ese sentido. Y yo no estaba de acuerdo con cómo entendía una cadena funcional, porque pusimos de ejemplo que estábamos en una habitación a oscuras y había un libro. Y había un interruptor para encender la luz. El Pero, ejemplo, sí. ¿te Sí, acuerdas lo de vi. eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues De hecho, le pregunté a Edu también. pues Pero se me hizo como... Edu estaba de acuerdo conmigo. Porque, a ver, lo que decía Irene era que el interruptor era el estímulo discriminativo que llevaba a que tú dieras una operante, porque ese estímulo discriminativo te dice que si tú operas sobre ese estímulo, va a recibir una consecuencia, un consecuente, por ejemplo, que se encienda la luz para poder leer el libro, que es reforzante para ti. Pero claro, yo no lo entendía así porque también leí sobre Skinner cómo hacía interpretaciones más molares y esa era una explicación molecular que estaba bien hecha, pero a la vez me daba la sensación de que no tenía por qué ser que una sola explicación fuera la válida, sino que yo vi que en realidad en el laboratorio o en la investigación básica, digamos, se puede entender de una forma y luego en la praxis de otra en realidad. Porque claro, yo pensé, en realidad el estímulo discriminativo es la oscuridad, porque digamos es lo que es lo que está haciendo que el organismo sepa que ante la oscuridad, si tú llevas a cabo la operante de encender la luz, va a poder ver y va a poder leer Claro, pero también podía entenderse como una operación motivadora de privación. también. Entonces es como una locura ya todo. Es como hay huecos, hay determinados flecos que si no tratas de, digamos, de verle la crítica o ir al disenso, digamos, no te das cuenta de que está mal en realidad. O no que esté mal en realidad, porque muchas veces, a ver, yo soy demasiado crítico en verdad, yo creo que lo reconozco. Pero sí que entiendo que hay veces que no sé, que se tienen que replantear ciertos argumentos o ciertas formas de, digamos, de hacer la ciencia. Haces bien, haces bien. Pues está guay, es muy interesante, la verdad. Pero sí, o sea, cada uno lo entiende como a su forma
y luego al final un poco es una locura para el resto entender cuál es la visión correcta si es que la hay. Claro, es que yo defiendo la idea relativista de estos pragmatistas también, de que es relativo, de que depende de la persona que sea. Porque para Irene le viene mejor entenderlo en términos moleculares, en términos pragmáticos, porque tiene que hacer terapia, y en la terapia lo que ella necesita es, digamos, la cadena funcional molecular, pero en laboratorio, para hacer una interpretación molar y tal, a Eduardo Polín, a mí también me mola más esa forma de entender el comportamiento. Yo todavía no soy investigador básico ni nada, así que yo no soy nadie en este tema, ¿no? Pero digamos que un investigador básico lo está entendiendo en términos más molares que moleculares. Y esa forma, digamos, de ver la misma realidad, el mismo fenómeno, es diferente. Porque en vez de ser tan pragmático, tiene, digamos, de base otra serie de asunciones, yo creo. No sé exactamente cuáles, pero me da a mí que es por esa filosofía de la ciencia que hay detrás, diferente de la terapia de la ciencia básica. Pero si quiere ser coherente, tendrá que una derivarse de la otra. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando planteo medidas y técnicas, yo que sé, para el control alimentario de algo o un patrón de calibraje de alguna cosa en el laboratorio, todo esto, que son cosas más normativas y prescriptivas, no se opone a las definiciones y tal que doy en la teoría y en las explicaciones de qué es un reactivo, de qué es un alimento con un desbalance nutricional. Luego puedo hablar de ultraprocesados y aconsejar a la gente que no tome esto o lo otro, pero esto no eclipsa la otra definición. Y claro, está bien tener filosofías de la ciencia y la tecnología diferentes en cada plano, relativas, como tú bien dices, que no subjetivistas, relativas, pero no subjetivistas, eso está bien. Pero también tienen que encajar, tienen que ser una relativización coherente. Claro. Que no tiene sentido. Si, por ejemplo, si una contrarrestara a la otra y hiciera imposible que la otra tuviera sentido, allá es cuando se tiene que plantear si de verdad está bien hecho. La derivación tecnológica o el descubrimiento básico, de investigación básica. No deben ser excluyentes, como decía ahora en el chat Leandra. Sí, sí, efectivamente. Y luego además pasa otra cosa, que es lo que decíais antes. Si ya es no solo relativa, sino subjetiva la definición que se da de conducta, pues ya la de mente y procesos mentales ya flipamos. No sé, es otro jardín de los cognitivismos que tampoco ni idea, la verdad, de ahí. Sí. Fíjate, Y no solo de los cognitivistas. Fíjate, yo entiendo que algunos tipos de cognitivistas, los representacionalistas sobre todo, me parece que son incluso más coherentes que algunas personas en el conductismo. Y digamos que tienen más sentido a veces lo que dicen y se confunden menos entre ellos cuando están hablando de los términos. Fíjate. Puede ser. Sí, sí. Que yo veo que hay como mucha diferencia terminológica de eso, la básica a la aplicada. Hay como un hueco en medio que fluctúa y claro, depende mucho del investigador al que te refieras, al que preguntes. Entonces hace falta como más lógica entre ambos. Exactamente, pero fíjate que yo la verdad no lo sé. No sé si tiene algún tipo de sentido lo que voy a decir ahora. Pero podríamos llegar a una definición absoluta, por ejemplo, de lo que es un reforzador, de lo que es un reforzamiento, de lo que es la conducta, de lo que es todo este tipo de términos. O siempre va a ser, digamos, relativo. Porque la idea es que se trate de haber un criterio, ¿no? Que haya un criterio más o menos racional, un criterio que tenga un ligamiento teórico y empírico fuerte para que más o menos todo el mundo entienda de la misma manera. De esta forma, la comunicación, digamos, científica fluye mucho mejor. Pero no sé si estamos ahora mismo en ese punto. Y no sé si ese punto siquiera existe en realidad. Bueno, pues haced que exista alguno de vosotros. Haced una síntesis. Yo creo que paradigmática, hombre, y poned ya un consenso ahí en psicología de una vez, coño. Yo creo que esto que recién mencionó Leandra sobre el tema de si son excluyentes o no,
con respecto al ejemplo que dieron de si el estímulo era la perilla o si el estímulo era la oscuridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el tratado que yo les mencionaba, al estímulo, por ejemplo, se lo define como todo posible cambio en las condiciones vitales, y uno de los ejemplos que da, creo que era en una ameba, en una bacteria media extraña, era muy similar al problema que ustedes planteaban, porque, por ejemplo, habían como fisiólogos que creían de que los estímulos solamente eran cosas que generaban, o sea, excitaban a la sustancia viva, pero también después se dieron cuenta que los cambios, o sea, sustraer elementos de la situación también era considerado como un estímulo. Entonces, en ese caso, el cambio, o sea, lo que sería el comportamiento de la sustancia viva implicaría, o sea, en la categoría de estímulo que genera ese cambio, serían ambas cosas. Serían tanto o sea, lo que uno introduce en la sustancia para modificarla como lo que uno extrae, por ejemplo. Y las dos pertenecen a la definición de estímulo. Me parece muy interesante y cuando me ha hablado de eso, de que la sustancia entra y tal, me ha recordado a una parte de Skinner sobre conductismo, cuando te habla de que en el apartado de percepción, sobre todo, digamos, la percepción visual, Skinner defiende la tesis, la idea de que el estímulo no entra en el organismo, sino que se mantiene en el entorno. Y es el organismo, digamos, el que capta ese estímulo y el que responde a él. Pero el estímulo nunca entra en el organismo porque sería, digamos, hacer una distinción, digamos, entre ambiente y organismo. Volveríamos, si somos conductistas radicales, volveríamos a un dualismo explicativo en ese sentido, que no sé si es malo o no, pero yo planteo esta idea. Creo que es Claro, exactamente. La idea que yo te planteo iría por ese lado, porque, por ejemplo, cuando una determinada materia, por no decir animal, ¿no? Por no generalizar, más que nada para explicarlo dentro del mismo marco teórico del que parto. Sí. También se suponía, por ejemplo, ¿no? Agarraban por ejemplo, a estas sustancias o a la ameba o a la bacteria y, por ejemplo, modificaban la composición del agua en el que estaba. Entonces reaccionaba, pero cuando volvían a modificar sustrayendo esos componentes también reaccionaba. Entonces después es como que al principio, a los fines pedagógicos, distinguen lo que son, por ejemplo, el medio externo y el medio interno, pero después se establece que como los elementos o los estímulos del medio externo pasan a ser condiciones vitales del medio interno, no se tiene que hacer esa distinción de lo que es el estímulo, sino simplemente los cambios en las condiciones vitales de la sustancia. Es que me has planteado más dudas que respuestas, en verdad. Porque me he puesto a pensar, entonces, ¿qué sentido tiene que estudiamos el estímulo como diferente al organismo? O sea, si el estímulo, digamos, lo que hace es cambiar el organismo y produce... Es que creo que incluso defendería la tesis de la neurociencia incluso. De que estudiando, digamos... No estoy de acuerdo con la neurociencia de estudiar sobre el cerebro y todo, ¿no? Pero entonces tendría sentido que estudiar el organismo en vez de los estímulos para explicar un hecho o un fenómeno. ¿Y por qué no estudiamos ambos? En Está la realidad cosa. creo que en realidad creo que por ahí el punto que plantea no pasa tanto por lo que sería el organismo, sino más bien por la imposibilidad de separarlo del contexto. Me parece que va por ahí la mano. Sí. Sí, sí. Porque Igualmente justamente esta idea me ha parecido muy interesante. O sea, el estímulo, el organismo, ¿no? El estímulo pasa al organismo, pero no se queda nada, digamos, no se absorbe por el organismo. El estímulo sigue estando aquí, sigue estimulando, incluso tiene una función estímulo-organismo aquí, pero a lo mejor hay aquí otro organismo que también lo está estimulando de otra forma, y aquí otro, etcétera. Pero claro, es en este organismo donde adquiere una función psicológica específica
donde adquiere, por ejemplo, la función, yo qué sé, de veo una luz, ¿no? Y para mí esa luz significa que salga corriendo porque hay un cartel de exit y pone ahí exit y hay una luz. A mí me dice que salga corriendo. Para esta persona me dice a lo mejor que tengo que reparar el cartel porque está medio fundida. Y yo soy el trabajador que tiene que arreglarlo. Y a lo mejor a este otro le da un poco igual porque yo que sé, asegurarte de tener que esperar a que todos se vayan. Y entonces es muy interesante porque no es tanto el estímulo, sino, digamos, lo que el organismo quiere de ese estímulo. La propiedad, la función psicológica que adquiere del estímulo, lo interesante. Digamos que ahí yo creo que es donde sucede. Es que yo creo que, si bien Sí, dile, anda. Bueno, yo creo que, bueno, si bien es cierto, ahí está el estímulo, pero creo, como tú dices, cada organismo, cada persona va a reaccionar de forma diferente acorde a su historial de aprendizaje, ¿no? Sí. Por ejemplo, si vemos un payaso, pues para unos puede ser algo como que aversivo y pues me voy corriendo, tengo una conducta de escape o de evitación, pero para otros no. Entonces es algo quizás que ha sido reforzado anteriormente y más bien tienen una conducta de acercarse. Entonces depende mucho de su historial, pero por eso, o sea, el estímulo está ahí, ¿no? Y claro, cada persona va a reaccionar diferente ante este estímulo. Claro, ahí radica el problema, que para este tipo de teoría, o sea, que sería sería el tipo de fisiología que le dio las ideas a Watson, el estímulo no sería un evento o una cosa, sino que serían todas las condiciones que permiten y que explican una respuesta, pero no un evento o una cosa específica, sino el conjunto de condiciones que la permiten. Que permiten el que exactamente, que no me he enterado. La respuesta. Vale. ¿Puedo sugerir algo? No. ¿Qué pasa? F. A ver, yo es que no quería marcharme de aquí y bueno, ya llevamos un rato, yo creo que de aquí poco yo al menos me tendré que ir de aquí poco a cenar. Y no quería marcharme sin decir algo, que ya que estoy aquí rodeado de psicólogos o estudiantes de psicología. Yo también te quiero. Y aparte que os quiero mucho. Ahora en serio, todos los que estéis aquí creo que todos sois conductistas o tendéis mucho al conductismo, ¿verdad? O sea, no hay nadie que sea cognitivista o que sea más mixto, ¿no? Aquí todos sois o conductistas ahí hardcore o conductistas normales o muy tendientes a conductir, ¿vale? Yo, seguramente muchos ya lo habréis deducido y Adrián ya lo sabe, yo, por ejemplo, sí que defiendo la integración entre cognitivismo y conductismo, defiendo que se puede hablar de la mente y de procesos mentales perfectamente y de forma materialista sin ningún tipo de problema. Yo defiendo todo esto. Pero lo que yo diga no importa. Lo que importa es que quede claro lo siguiente. Y a lo mejor voy a parecer muy cuñado, pero yo creo que por lo que sé de filosofía de la ciencia os puedo aconsejar esto. Yo os aconsejo que no os cerréis, que no os quedéis en la escuela de pensamiento, Es que que justamente intentéis mirar. me río porque No, eso no justamente significa- eso lo dice mucho, en plan, profesoras que están en Sí. contra de los conductistas en forma cuñada, la verdad. Pero muchos lo dicen con eclecticismo. Y ese eclecticismo de meterlo todo, hasta las magufadas dentro. Y no se trata de eso, de irse al extremo. Pero tampoco esto de decir psicología igual a análisis de la conducta o psicología igual a estudio de las cogniciones. Esto, os lo digo, y quizás suene duro, pero es así. Es una gilipollez. Da igual quien lo diga y lo famoso que sea. En serio. No dejémonos de gilipolleces, en serio, que se pueden estudiar todas las cosas. Puedes estudiar los procesos mentales, acá, cerebrales. Puedes estudiar los procesos nerviosos, los procesos conductuales. Se puede estudiar todo a la vez, que es una ciencia biosocial por algo. Como antes decía Paula, ¿no? De su profe. Y es que es así, es biosocial por eso mismo. Entonces, no quería irme sin dejar este mensaje bien claro, ¿no? Y eclecticismo no, pero integracionismo con áreas perfectamente científicas y compatibles, sí, por favor, ya. Y en Estados Unidos ya se hace, de hecho. Tengo entendido que en Estados Unidos esto ya se hace bastante, de por sí, quizás no hay una teoría unificadora, pero que los psicólogos ya van con esta idea, los que no son psicoanalistas, ni gestal, ni estas gilipolleces,
que van con estas ideas de pues muy bien, cognición y cognitivismo para estudio más de procesos más profundos y más de los adentros, y conductismo y tal para temas más prácticos y temas más pues superficiales, ¿no? La analogía que siempre hago, ¿no, Adrián? De la termodinámica y la mecánica estadística. Yo utilizo la termodinámica un huevo, pero sé que la mecánica estadística es más profunda y que va más a los mecanismos de las cosas. Y no lo utilizo para casi nada. Boltzmann, a pobre Ludwig Boltzmann, no lo utilizo casi para ninguna cosa. Utilizo siempre termodinámica, que es muy superficial y fenomenológica, pero para temas prácticos sirve. Y es completamente, aun siendo superficial, es completamente útil y verdadera en bastante medida y compatible con la mecánica estadística. Pues aquí se trata de hacer lo mismo en psicología, con el conductismo y el cognitivismo. Es mi consejo. Yo la verdad estoy un poco de acuerdo, pero ya sabes que yo difiero un poco en esto porque no entiendo que el conductismo sea solo superficial, al menos no en la acepción que yo con mi experiencia previa entiendo como superficial. A lo mejor hay otro tipo de superficial a lo que tú te refieres, porque sí que entiendo que no va solo a los fenómenos observables en realidad. De hecho, por eso se empezó el estudio de la conducta verbal, de comportamiento inobservable y todo este tipo de cosas. Pero sí estoy de acuerdo con la idea general sobre todo que también defiende Burgos, por ejemplo, en un artículo de la integración del cognitivismo y esa conducta, porque yo entiendo que si bien a lo mejor no tenemos que estar de acuerdo, a lo mejor no es necesario estarlo. Pero sí que, digamos, a mí una cosa de Pauline que a mí me ha influido mucho, que a mí me parece muy interesante, es lo que él decía en un podcast en Psicoflix, que comentaba la idea de que hay que salir ahí al campo a por uvas, ¿no? Un poco, esto ya lo estoy yo exagerando un poco, ¿no? Porque yo sea así. Pero sí defendía la idea esa de que la interacción con otros profesionales cognitivos, neurocientíficos, de cualquier índole, de eso va a aprender nada más. No puedes, digamos, no aprender. Es totalmente imposible. Lo que sucede muchas veces es la guerra de trinchera un poco de, yo soy de un modelo y tú eres de otro, pues te tiro mierda a la cabeza. A mí eso no me pasa tanto porque a mí me siguen un montón de gente cognitiva, incluso neurocientífico y tal, y de vez en cuando debato con ellos, no estamos de acuerdo, ellos lo saben, yo no tengo por qué estar de acuerdo, no justifico sus reivindicaciones, ni sus falacias, ni su nada, pero oye, voy a aprender de ti porque en realidad cosas muy interesantes he cogido de todo tipo de personas, incluso, ya te digo, incluso de psicoanalíticos, si te vas por ahí, o sea, que parece una gilipollez, pero hay conceptos que luego tú conceptualizas científicamente, que luego adquieren el sentido. Por ejemplo, el estudio de la biografía para entender el comportamiento viene de Freud. Hasta entonces lo único que se hacía era lo de la psiquiatría, lo de los manicomios, lo de no sé qué. Y es cuando Freud empieza a estudiar la biografía de la persona como tal, que luego el conductismo mejoró con el historial de aprendizaje, dándole ya una base certera, digamos. Ahí es cuando empezó a adquirir ese sentido, pero eso no hubiera sido posible si no se hubiera visto a otros desarrollos al final. Y Pauline siempre defiende la idea que por mucho que tú no vayas a ser cognitivo, por mucho que tú no vayas a ser no sé qué, va a aprender mucho de ello, incluso va a adquirir ideas que puedas utilizar para tu ciencia. Para lo que entiendas. Siempre puede servir holísticamente, eso está claro. Pero incluso así yo sigo diciendo que no solo holísticamente, sino que científicamente los dos se tienen que combinar. Y que si queréis ser buenos profesionales de psicología, tendréis que acabar dominando cosas. Centréis más en el conductismo o lo que vosotros queráis, pero también, como yo me especializo más en termodinámica simple, también tendréis que saber temas de física estadística, es decir, de cognitivismo y de procesos cerebrales acá mentales, entre comillas. No estoy de acuerdo porque si tú eres terapeuta, por ejemplo, y eres más pragmatista, no te va a servir tanto Claro, en realidad. Ahí está la cosa. la ciencia básica. O sea, Vaya, tampoco toque. te he pillado, ¿eh? Pero sí, que yo estoy de acuerdo, pero no del todo. Tú ya lo sabes, porque tengo mi Tú déjate programática. unos meses conmigo
Y ya veremos Pues ya está. cómo acaba. Que sepas que te estoy metiendo yo también a mi sexta. Tú me metes a la tuya, pero yo también te meto a la mía, ¿eh? Suele pasar, sí, sí. Pues ya está. ¿Qué os Hombre, parece? yo antes era más cerebrocentrista. Te lo tengo que decir, yo antes era mucho más cerebrocentrista. Ahora Sí. no tanto. Me acuerdo. Gracias. Pues ya está. Y claro, y si no me hubieras escuchado, seguiría haciéndolo, ¿verdad? Yo creo que hubiera tardado más. Me hubiera llegado porque es que vuestro poderío en Twitter es exagerado. Yo no sé por qué esto se tiene que estudiar sociológicamente, pero en Twitter tenéis un dominio brutal, ¿eh? O sea, ahí el 90% sois conductistas. O sea que al final también me hubiera... Pero sí, ha sido mucho más rápido contigo a mi lado, eso está claro. Y esto justamente es por eso que defiendo de, aunque no estés del todo de acuerdo, poner el Siempre oído, aprende. aunque sea el oído izquierdo nada más, ¿sabes? Que no te vaya al oído derecho, ¿no? Pero sí, tú pon el oído y ya es caballas, ¿no? Eso me parece interesante.